contaminación sonora producida por los aviones en el aeropuerto de Las Palmas, en el aeropuerto de Jorge Chávez, en el aeropuerto de Cusco, etc. ¿Sí? Salgamos de los requisitos del daño. La afectación personal del daño, decían los civilistas. Sí, es verdad, es un requisito del daño, pero en materia de responsabilidad civil por daño ambiental, yo debería agregar afectación a una colectividad, no solamente al interés personal, sino a una colectividad. Esa es la característica de un daño ambiental, que no necesariamente solo afecta a un ser humano, sino a muchos, a veces indeterminados, a veces determinados, ¿sí? Indeterminados porque no conozco cuáles son los vecinos afectados en Bellavista, Carmen de la Legua, San Miguel, La Perla, de manera exacta, perfectamente identificados. Sé que existen, pero no los he identificado, ¿cierto? Hay un daño colectivo. ¿Cómo lo puedo identificar? Empiezo a empadronarlos antes. Padrono, uno tras otro. Igual sería un daño colectivo, ¿sí? Y una afectación a un interés colectivo, porque son muchas personas que se afectan con una sola actividad contaminante, ¿sí? Ojo, no estamos diciendo que no haya actividad aeronáutica en el país, sino estamos diciendo que se desarrolle de manera tal que respete los derechos fundamentales de los habitantes del Callao y de San Miguel. ¿Cómo y cuál sería la fórmula? Que los aviones salgan por el mar. Pero el tráfico aéreo se ha elevado en los últimos 10 años de 70.000 vuelos a 140.000. Construyan otro aeropuerto. Váyanse a Pisco y generen un polo de desarrollo, ¿sí? Pero no pueden hacer que un aeropuerto como el Jorge Chávez siga recibiendo vuelos cuando estuvo preparado, según su estudio de impacto ambiental, solo para 70.000. Hoy 140.000. Y se espera que en unos años triplique. ¿Dónde van a caer más aviones? ¿Por dónde van a salir? Esa es la pregunta. De pronto, un día no solo los dos afectados serían los que hemos mencionado, sino más. ¿Cierto? Porque había mayor tráfico aéreo. Sin contar que los aviones no funcionan a aire ni a agua. Emiten CO2. Y entonces generan contaminación. Aumentan el cambio climático y contaminan la zona por donde transitan. Yo creo que habría que aplicarles un tributo ambiental en algún momento, porque está contribuyendo a que el ambiente no esté tan equilibrado. Y ese tributo debería ir a contribuir al desarrollo de las poblaciones afectadas directamente con el daño. ¿Le parece, Sandra? Es una forma de compensar. Sigamos avanzando. Subsistencia del daño que no haya sido indemnizado con anterioridad. Evidentemente me puedo ir a una acción de responsabilidad civil por daño ambiental si es que no me han indemnizado. Pues. Si he llegado a una transacción extrajudicial, si he llegado a una de las fórmulas de extinción de las obligaciones como un mutuo disenso, un mutuo acuerdo, una conciliación extrajudicial, o cualquiera de las fórmulas que usted guste para extinguir una obligación, ya no habría posibilidad de demandar por responsabilidad civil por daño, en este caso ambiental, ¿no? Para cerrar solamente el ejemplo, que el daño sea injusto o intolerable. Una contaminación sonora producida porque depositan residuos sólidos en la playa, o haya contaminación sonora por sobrevuelo de aviones, o haya emisión de olores molestos por la pollería que está al costado de su casa, o el restaurante, o la industria que hace ruidos molestos, o la empresa que emite humos extraños que parece contaminar el ambiente, etcétera. ¿Son daños injustos e indemnizables o no, Karina? Claro. Por favor, Bexi, tu pregunta. A ver, con respecto a la responsabilidad, ¿no?, civil, usted acaba de decir de que no, también hay que ver el daño en general, ¿no?,
daño de la sociedad. Sin embargo, el Código Civil, ¿no?, está regulado para entre los particulares, ¿no? Entonces, hay muchas ramas o muchas personas que han estudiado acerca, que indican que también esto debería ser de competencia administrativa, porque también se está vulnerando derechos generales. Pero sin embargo, cuando analizo los temas y veo, ¿no?, de que hay personas que son imputables, o sea, que se le puede decir y asumir una responsabilidad, eso es lo que le da la competencia al derecho civil. Entonces, el derecho al medio ambiente viene a ser como una mezcla o algo así. Tu compañera ha hecho una magnífica interrogante y vale la pena explicarlo. Pregunta: ¿la responsabilidad civil solo debería ser una materia jurisdiccional o no? A mi parecer, esta materia de responsabilidad civil por daño ambiental puede ser llevada a sede administrativa. ¿Sí? Porque la autoridad administrativa podría cuantificar los daños mediante una metodología de evaluación económica ambiental y podríamos generar un procedimiento administrativo de determinación de daños. ¿Sí? Así como tenemos un procedimiento sancionador con debidas etapas, tenemos un procedimiento administrativo para conceder autorizaciones, licencias, permisos, derechos, concesiones. ¿Por qué no inventamos, Bexy, un procedimiento administrativo de determinación de daños ambientales donde las partes sean el administrado y el titular de la empresa? Y hagamos un hermoso procedimiento trilateral donde haya un debate, donde la autoridad cuantifique el daño, donde haya una conciliación administrativa posible, y de no ponerse de acuerdo las partes, la autoridad administrativa decidir cuánto es el costo de esos daños ambientales y cuáles son las medidas reparadoras, preventivas, compensatorias, ¿sí?, y la indemnización correspondiente. ¿Sí? Podría plantearse una fórmula de ese tipo. Y entonces su compañero Hernán levanta la mano: eso me hace acordar al arbitraje. Sí, pues, un árbitro no podría también dirimir estas competencias y resolver estos asuntos relacionados a los daños ambientales. Claro, pero a mí mayor garantía me da una autoridad pública. Deberíamos generar un procedimiento administrativo de determinación de daños. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿ves? Justamente una de las propuestas de esta clase es esa, y la he hecho públicamente hace unos 5 años. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Excelente tu interrogante, porque la actividad jurisdiccional en el Perú es sumamente lenta, a comparación de una actividad administrativa que, si bien es cierto, no es característica ser celérico, es mucho más celérico que un proceso judicial de conocimiento en materia de responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces, yo estoy, para cerrar este comentario, de acuerdo con que la responsabilidad civil pueda también verse en un fuero administrativo y no solo en el jurisdiccional. Es más, ya se ve en materia de medidas correctivas aplicables por las entes reguladores o entes que protegen derechos de usuarios o consumidores, cuando te exigen que repongas el costo del producto o el servicio porque este fue inidóneo, ¿no es cierto? Entonces hay una medida correctiva, y adviértase que no olviden que las funciones de la responsabilidad civil no solamente son las indemnizatorias, sino son las preventivas, ¿no?, las mitigadoras, las compensatorias, ¿sí?, y demás las indemnizatorias. Walter, ibas a preguntar. Sí, doctor, ya que estamos en ese tema de la contaminación ambiental por sonora en este caso, ¿no?, lo que estamos hablando hace un momento, yo le quería preguntar si igual existiría responsabilidad civil en una empresa que, digamos, producto de sus digamos, procedimientos no productivos, ¿no?, emite ruidos molestos, pero esa empresa estuvo ahí antes del
digamos, un conjunto habitacional. O sea, el conjunto habitacional vino después. Y igual existiría responsabilidad civil de la empresa. Excelente el caso propuesto por su compañero. Luego te paso mis honorarios, no te preocupes. El caso es sumamente interesante porque me plantea un interrogante. En el Perú, según este Código Civil, ¿existen derechos adquiridos o no? ¿Sí? Veamos, remitámonos al Código Civil, ¿no? Vamos a ver qué dice el Código Civil en su título preliminar, porque a decir de Marcial Rubio, y yo concuerdo con él, todo el título preliminar del Código Civil es aplicable a todo el ordenamiento jurídico. Aquí están las reglas de juego del ordenamiento jurídico en vigencia de normas, por ejemplo. Entonces acá dice lo siguiente. Dice aplicación de la ley en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Estado peruano. Esto lo dice en el título preliminar el artículo 3. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la entrada en vigencia de la norma, todos debemos ponernos a derecho. Si en un determinado momento una empresa no tenía estudio de impacto ambiental porque durante 100 años no le exigieron, en el momento que sale la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, tendrá que hacer su estudio de impacto ambiental porque en el artículo 3 y 4 dice que es obligatorio, ¿sí o no ves? Sí. Entonces, habrá que hacer su estudio de impacto ambiental porque no tienen derechos adquiridos. No funciona en el Perú la teoría de derechos adquiridos, más que por excepción. Ya veremos algunos. Las reglas generales no. Y entonces él me plantea el caso de, había un aeropuerto hace como 30 años, antes que hubieran urbanizaciones cercanas, y hoy hay muchas urbanizaciones y población y habitantes, ¿no? Se calcula que en San Miguel hay más de 100.000 habitantes, en Bellavista hay más de 50.000, lo propio en La Perla, lo propio en Carmen. Estamos hablando de cerca de 300.000 personas posiblemente afectadas por contaminación sonora, las cuales no estaban cuando se construyó y se aprobó el aeropuerto. Entonces, por esa razón, todas deben soportar la contaminación sonora y quedarse calladitos y decir, así pues es la vida, y justa. O deberían exigir el cumplimiento de las normas que se están aplicando. La respuesta es obvia. A pesar que la industria que funciona al costado de un complejo de viviendas fue preexistente, eso no le exime de tomar medidas para proteger el ambiente, la salud pública, ¿sí?, y la propiedad privada. Están obligados, no pueden alegar que porque en su momento no se les exigió, hoy día no deban eliminar ese impacto negativo, mitigar ese impacto negativo, ¿sí?, compensar ese impacto negativo y eventualmente indemnizarlo, ¿sí?, y hacer vigilancia ambiental por si es que hubiere la posibilidad de que hubiera un riesgo social. Conclusión, que una empresa preexista no es óbice para que las urbanizaciones o poblaciones que luego se generan a sus alrededores no deban ser resguardadas en su salud, en su vida, en su paz y tranquilidad y en su propiedad. Porque esas urbanizaciones han recibido el aval de la municipalidad, tienen una autorización para construir la vivienda, ¿verdad? Y entonces el Estado les está garantizando que allí pueden vivir dignamente. Como no lo pueden hacer debido a esa fábrica, lo más razonable es que se vayan todos los de la organización si no se puede adaptar la fábrica, o la fábrica tiene que cerrar. Si no se adecúa a los reglamentos de protección ambiental
esa industria tendrá que ser reubicada. Porque frente al interés individual de un titular de una empresa y el interés de la colectividad, de la sociedad, ¿qué debe primar? Colectivo. El colectivo. Es mi opinión legal y me avala pues el Código Civil en su artículo 3 de título preliminar que habla sobre la vigencia de normas en el tiempo, y además la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y Lilian agrega la Ley General del Ambiente también, doctor. Sí, también, entre otras. Hernán, ilústranos. Doctor, quería preguntarle a Walter primero si esa empresa estaba en una zona industrial, porque hay que ver también que la municipalidad sectoriza, ¿no? Segmenta su terreno, su población en zona comercial, industrial, residencial. ¿Qué pasaría si esta empresa por la que comenta nuestro compañero Walter está en una zona industrial y ahora está viviendo personas? Porque ha pasado y ahora la municipalidad lo ha vuelto zona residencial. La empresa también podría demandar daños y perjuicios porque le están cambiando las reglas de juego. Es una excelente interrogante, porque eso nos permite decir lo siguiente. Si yo soy el titular de la empresa y mi zona industrial es cambiada a zona comercial o a zona idónea para construir viviendas, zona residencial, están afectando un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental es la libertad de empresa. Y entonces yo podría cuestionar la ordenanza o disposición municipal al respecto mediante una acción de amparo y pedir su inaplicación para mí, porque vulnera mi libertad de empresa en la medida de que me otorgaron un derecho y ahora me lo quieren quitar. Doctor, ¿Sí? Adicionalmente, deberíamos agregar que de no ser posible, porque el número de población beneficiaria es inmenso, tendrían que indemnizar al empresario que ya no puede realizar su actividad. De repente el tribunal está resolviendo el caso y dice: sí, cambiaron a zona residencial, el expediente hasta que ha llegado acá han pasado 4 años, hay 10 urbanizaciones, el daño se ha hecho irreparable. Lo siento, Hernán, constitucionalmente no podemos devolver las cosas a su estado original. Solamente queda una responsabilidad civil por daño a mi patrimonio, por daño a mi propiedad. Me tendrán que indemnizar lucro cesante, ¿no es cierto?, daño emergente, ¿sí?, daño patrimonial, y de repente habría un daño extrapatrimonial, no lo sabemos, habría que determinar. ¿Sí? Sí, demande, si es que fuera el empresario afectado. No es que acá no hay responsables, la municipalidad deberá responderle porque le generó una expectativa, ¿sí?, y le genera un daño. Entonces, habría acá una responsabilidad civil por afectación a tu derecho de propiedad con una disposición municipal que desconoce tu libertad de empresa que había sido ejercida en los últimos 30 años. ¿Sí? Y para cerrar, solamente cerrar con una siguiente reflexión a propósito de lo que ustedes han dicho y haciendo un paréntesis al tema objeto de la clase, que es responsabilidad civil por daño ambiental. ¿Qué pasaría, como ha ocurrido hace un año, si se declaran ilegales los revólveres de cañón largo de 9 milímetros? Y hasta hace un mes una empresa abrió su actividad con 100 armas de ese tipo. Y la disposición dice: ahora son ilegales, entréguelas a la SUCAME, donde van a ser fundidas. De no entregarlas, está incurriendo en el delito de tenencia ilegal de armas. O sea, encima que en algún momento
me autorizaste el uso de 100 armas para mis vigilantes. Yo las voy a entregar sin recibir una indemnización. ¿Eso qué sería? En el fondo, encubiertamente, sería una expropiación. Y las expropiaciones, Bexy, requieren de un justiprecio o no. ¿Esta norma está encubriendo o no? El valor. Porque si me han autorizado hasta hace un mes que esas armas son lícitas, no puede ser que al mes siguiente me digan son ilegales y entrégamelas todas. Vamos a hacer lampas. Vamos a luchar contra la paz. Pero la lampa vale un mínimo de dinero versus el arma que operativamente tiene un costo mayor. Ni siquiera me está diciendo te las intercambio por armas lícitas. Entrégamelas gratuitamente, a título gratuito. Esa norma pudo haber sido impugnada mediante una acción de amparo porque afectaba el derecho de propiedad o no. Yo quiero cumplir la norma, ¿verdad? Pero indemnízame, pues, porque te estás enriqueciendo a mi costa. Y además porque hay una razón imputable a ti. Tú me dices que sí se puede hace un mes y luego me dices que no. ¿Eso no es contradictorio? ¿Eso no vulnera la buena fe? Y aunque no aplique, es bueno hacerle la figura. Los actos propios. Me dices que sí se puede usar. Luego, alguna conducta positiva, me dices que no. El ordenamiento jurídico no debe proscribir esa segunda conducta que es atentatoria con la expectativa general. ¿O es que un empresario no tiene derecho a planificar su futuro conforme las normas establecidas en un momento determinado? Lo procesante. En todo caso, debió haber un proceso de adecuación para poder hacer un cambio progresivo, como ha ocurrido en el caso del transporte público. Yo no me voy a transformar de combi a un bus de 50 pasajeros de un día para otro. Pero bueno, acá también cabía esa posibilidad. Ha sido un gusto, nos vemos mañana. Cuídense.